Nosotros ya estábamos. Tierra madre. Ella tiene su nombre original. La armadura Somos por alianza. La armadura vamos Tierra de origen. La armadura De sangre divina. Chávez radical. Los consejos comunales debemos trascender ahora lo local y debemos ir creando por ley en primer lugar una especie de confederación regional, local, nacional de consejos comunales. Tenemos que ir marchando hacia la conformación de un Estado comunal y el viejo Estado burgués que todavía vive, que está vivito y coleando. Tenemos que irlo desmontando progresivamente mientras vamos levantando el Estado comunal, el Estado socialista, el Estado bolivariano. Un Estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución. Casi todos los estados nacieron para detener revoluciones. Vaya qué reto el nuestro, convertir al viejo Estado contrarrevolucionario en un Estado revolucionario. Tengo la fórmula clara, es de Bolívar. Ustedes lo saben, esta tremenda señal esclarecedora de lo que tenemos que hacer es del año 1826. Cada palabra es una luz, es un rayo, es un faro. Nada es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados, las leyes fundamentales y el magistrado supremo. Todos los particulares están sujetos al error o a la seducción, pero no así el pueblo, que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De este modo, su juicio es puro, su voluntad fuerte, y por consiguiente nadie puede corromperlo, ni menos intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones, y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las opiniones de los sabios. Los consejos comunales tienen que trascender lo local. Es posible que haga falta hacer algún ajuste en la ley de los consejos comunales para darle la visión de integralidad, porque es una nueva geopolítica que no niega las alcaldías, no, ni niega las gobernaciones, las trasciende. Trasciende el poder constituido, es el poder constituyente del pueblo, pero organizado, las redes del poder popular. Hay una tendencia que es peligrosa, que es que el Consejo Comunal se enrolle como la serpiente se enrolla en una cueva y se va aislando de la lucha política global y va quedando a veces como si fuera, bueno, denme dinero para este proyectico, para este proyecto aquí, y se va quedando eso solo en lo utilitario. Sería un error grave. La lucha, primero que nada, es política, es ideológica. Tenemos que volver a repolitizar la batalla. Nosotros hemos estado gestionalizando la política, la obra, la carretera, eso es importante. Pero cuidado, todo esto tiene que ser un gran esfuerzo signado por la política, la conciencia política. Es decir, el socialismo no se va a dar por sí solo, como algunos lo decían, que era una marcha inevitable, como un río que va para el mar, pues no. Si nosotros no lo construimos, no habrá socialismo nunca. No va a venir eso como caído del cielo. Tenemos que parirlo, pujarlo. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de formación política, de Política, Existencia y Utopía, que coordinamos Katia Colmenares y yo, Karina Ochoa. Y el día de hoy tenemos dos compañeras invitadas venezolanas, María Alejandra Portillo García, que nació en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, en el 1975. Ella estudió la licenciatura en Ciencia Política, es egresada de la Universidad Rafael Urdaneta,
en Maracaibo, y bueno, hizo la maestría en Ciencia Política en la Universidad del Zulia, es doctora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico y trabaja en el área de conocimiento, o trabajó en el área de conocimiento de política y gestión pública de la universidad, trabaja, ¿verdad? Todavía en la Universidad Bolivariana. Es investigadora adscrita al Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en donde desarrolla la línea de investigación en política y gestión pública, y bueno, es profesora del proyecto académico comunitario Espacio de Articulación entre el Poder y la Universidad desde perspectivas críticas y transformadoras de la educación popular. Y también está con nosotras Gabriela Molina Galindo. Ella es politóloga, investigadora adscrita al Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, es profesora también de estudios políticos y de gobierno en esta misma casa de estudios. Ella es directora de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y es directora de la Escuela de Estudios Políticos y Sociales Ana María Campos de Maracaibo y activista del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Ellas son nuestras invitadas que desde Venezuela se conectaron a la plataforma para poder conversar con todos y todas nosotras y para poder además compartirnos parte de la experiencia que ha sido muy, muy rica en Venezuela desde 1998 hasta la fecha, con expresiones de participación política que creo que pueden aportar mucho al proceso de Morena y a los procesos de formación política en nuestro país. Entonces, bueno, agradecer profundamente a María Alejandra y a Gabriela que estén aquí presentes con nosotras, que estén en toda la disposición de compartirnos estas experiencias de lucha, de construcción de gobierno, de construcción de subjetividad del proyecto de la Revolución Bolivariana y del socialismo del siglo XXI que se gesta en Venezuela ya desde hace algunas décadas. Y bueno, le cedo la palabra a Katia también para que nos comparta algunas palabras en esta presentación y podamos dar pie a la conversación con nuestras compañeras María Alejandra y Gabriela. Buenas noches a todos, nos da muchísimo gusto estar nuevamente en este espacio junto con ustedes y junto con nuestras compañeras que han venido a visitarnos el día de hoy, María Portillo y Gabriela. Y bueno, pues para comenzar la conversación en este día, nos gustaría ir a la historia, nos gustaría ir a reflexionar sobre cómo es que va a emerger este movimiento en los años 90, que va a llevar después a Chávez al gobierno. Nos gustaría que nos comenten cuál es este contexto que se vive en Venezuela en ese momento y también qué significó la emergencia del chavismo para ir comprendiendo también cómo es que el pueblo va emergiendo, se va involucrando en las calles, se va involucrando en la organización y finalmente para llegar ahora sí al concepto de revolución bolivariana. Adelante, si quieres primero, María. Bueno, buenas noches. Saludos desde acá de Venezuela. Realmente un gusto estar hoy con ustedes aquí. Debo decir que cuando nosotros hablamos sobre el tema de la revolución bolivariana, que básicamente siempre se está ubicando en los años 90, ¿no? Es bueno señalar que los procesos políticos en Venezuela tienen larga data. Es decir, ubicarnos en los 90 es ubicarnos efectivamente en un punto en donde hay una insurgencia popular, en donde van a coincidir de alguna forma condiciones objetivas que estaban presentes durante los 40 años, 30 años en donde se comienza a edificar la democracia en el país, pero es en el 89 cuando se van a combinar dos cosas, unas condiciones objetivas de crisis económica, de exclusión social, de profundas desigualdades con unas condiciones subjetivas, ¿ok? Es decir, ahí hay una mezcla de ambas cosas, porque cuando tú tienes unas condiciones objetivas que están desde el dolor, desde el sufrimiento, desde todo el tema de la exclusión, eso es una realidad, pero cuando subjetivamente hay el hastío, llega un punto de inflexión y eso es lo que sucede en el Caracazo. ¿Okay? El Caracazo es la representación, es la manifestación de una unión entre unas condiciones objetivas que estaban presentes y unas condiciones subjetivas que hacen que la gente pues se despliegue en las calles. Sin embargo,
para que nosotros podamos ubicar todas estas condiciones, tanto objetivas como subjetivas, es bueno señalar que la historia política venezolana del siglo XX fue justamente una lucha permanente que tiene que ver con insurgencias populares, no solamente es la del 89, el 23 de enero de 1958 también está presente allí, en 1936, es decir, hay una sucesión de insurgencias populares de las cuales no se habla, y yo creo que aquí es bien importante señalarlo. Cuando nosotros revisamos la historia de Venezuela, la que se cuenta, o la que nosotros leíamos, básicamente tú no podías ver las insurgencias populares, porque se ve desde el conflicto, porque estamos trabajando desde la democracia burguesa, de la democracia del consenso. En cambio, cuando tú lees la otra historia, entonces tú vas a comenzar a leer una insurgencia popular que hace orgánica y que hace posible que se dé el 89, cuando efectivamente se comienza con este punto de inflexión que posteriormente se va a manifestar a través de Chávez como una manifestación política, como una manifestación social de conexión entre el pueblo y un líder. Gabriela, no sé, ¿qué opinas tú? Sí, bueno, primero que nada, un saludo a ustedes, al Partido Moderna México. Un placer estar con ustedes compartiendo este espacio, sobre todo cuando es para nosotros un compromiso, ¿no? Continuar transmitiendo lo que ha sido el proceso revolucionario bolivariano y sobre todo lo que ha sido en este proyecto histórico el papel de Hugo Chávez como líder del pueblo venezolano en esta que se ha vivido en Venezuela. Si bien, como lo mencionaba María Alejandra, los 90 son un punto de inflexión, digamos que precisamente en ese momento Venezuela se encuentra en un contexto político, económico, social, cultural bastante complejo. En primer lugar, hablamos de un 80% de pobreza que vivía la población venezolana. De ese 80%, un 20% de la población venezolana vivía en pobreza extrema. Y el 27 de febrero de 1989 surge el movimiento de insurrección popular que se llamó el Caracazo, que era un movimiento, digamos, más bien una inflexión que no tenía todavía un liderazgo, era sencillamente el pueblo manifestando toda la rabia acumulada ante una crisis que ya tenía décadas y que había convertido a la sociedad venezolana en una sociedad que estaba en un momento de supervivencia, y que además de todo esto, desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral, que es una de las grandes banderas del comandante Chávez al llegar a Venezuela, digamos, de la cultura política del pueblo venezolano, que eso es precisamente lo que quisiera resaltar de la llegada de Chávez. Allí nos unimos, digamos, con dos elementos importantes. Uno tiene que ver con Hugo Chávez y su historia de vida, su historia personal. Nacido en Sabaneta de Barinas. Dentro de sus grandes referentes se encuentra su abuela, Rosa, que una de las grandes fortalezas que hizo fue impregnar en él el sentido de la solidaridad. Y luego el comandante Chávez llega a la Academia Militar, y ahí es donde planteo que hay dos elementos importantes. En Venezuela surge en 1992 un movimiento de insurrección desde la fuerza militar, que se alimentó con otras fuerzas políticas, sociales, pero digamos que el fuerte surge de la Academia Militar. Allí sucedió un hecho importante que tiene que ver con Jacinto Pérez Arcay, fue el maestro de Hugo Chávez, fue quien en la Academia Militar le enseñó el ideario bolivariano y lo inspiró en las ideas de Bolívar. Otro hecho importante que surge en todo este camino tiene que ver con el juramento en el Samán de Güeres. 4 militares, 4 soldados de esta fuerza militar, el comandante Chávez junto a 3 compañeros, juran en Maracay, digamos, rememoran ese juramento del libertador de Simón Bolívar, de rescatar al pueblo venezolano de toda la realidad que se estaba viviendo, y ellos juran en ese momento rescatar al pueblo venezolano de la realidad que se vivía frente a la llamada democracia representativa de la Cuarta República. A partir de allí, digamos, esa fue la génesis de la insurrección militar del 4 de febrero, que para el pueblo venezolano significa un quiebre
en esa cultura política que existía, porque varios elementos allí. En primer lugar, un líder que asume la responsabilidad de un movimiento. Tenía muchísimas décadas en Venezuela que nadie asumía responsabilidad ante los hechos políticos dentro del país. En segundo lugar, el carácter que en esas cortas palabras del comandante Chávez, cuando lo capturan y logra hablarle al pueblo venezolano, él le da el carácter de bolivariano al movimiento insurreccional, y allí marca digamos, un proyecto, un ideario que recorre todas las ideas de nuestra América, de la construcción de una realidad distinta, y sobre todo en esa frase que el libertador Simón Bolívar a la cual el libertador Simón Bolívar daba tanta fuerza, que era darle a la gente la mayor suma de felicidad posible, siendo esa, digamos, la máxima de cualquier proyecto político. Ahora, para el pueblo venezolano, ese momento, ese 4 de febrero, significó el despertar de la esperanza. Transcurrieron algunos años hasta llegar en 1997 el Congreso del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, ya cuando sale el comandante Chávez de la cárcel. En ese movimiento bolivariano revolucionario, en ese Congreso, se decide ir al camino electoral. Y es cuando entonces se lanza la candidatura del comandante Chávez para el año 1999 y se logra la victoria. ¿Cuál es la frase, cuál es la bandera que acompaña esa campaña del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200? Y con esa frase se resume lo que estaba pasando en Venezuela con la emergencia de ese movimiento bolivariano. La esperanza está en la calle. De eso se trata ese movimiento bolivariano, y esa fue, digamos, la bandera principal que logró ese movimiento político desde que surge y desde que sale en 1992. De allí en adelante el pueblo venezolano retoma esa esperanza, y a partir de allí, bueno, procesos que vamos a seguir conversando en esta entrevista se enmarcan en este proyecto, desde la formación, desde la organización del pueblo, desde la nueva concepción de la integración latinoamericana y la unidad de los pueblos latinoamericanos como bandera. Y bueno, seguiremos profundizando en lo adelante de esta entrevista. Me parece súper interesante pensar estos tres momentos que cristalizan procesos que son de más largo alcance. 1989, toda esta expresión popular llamada el Caracazo, que lo que muestra, como nos comentaban, es ese hartazgo del pueblo venezolano frente a una circunstancia de profunda desigualdad social en la que se encuentra la mayor parte de la población en estado de pobreza, en una expresión bastante espontánea que está mostrando este hartazgo, ¿no? Y cómo en muy poco tiempo, o sea, en menos de 3 años, esta expresión llega al espacio militar, donde Hugo Chávez aparece como una figura a través de esta, que nos contaban, en esta rebelión militar encabezada por cuatro personas militares, entre ellas Chávez, que al final es desarmada, desarticulada, digamos. Chávez es apresado, pero Chávez asume la responsabilidad, y esto que decían es muy interesante. Cuando en Venezuela nadie quería asumir la responsabilidad de ninguna acción, Chávez aparece como un hombre que dice: me hago responsable del acto de haberme rebelado, ¿no? Es apresado, y en ese proceso, como decían, al final también Chávez se da cuenta que hay que seguir por la vía electoral, y en 1997 empieza un proceso que se articula por esta vía, y hago el recuento porque creo que si nosotros pensamos en el trayecto que se hace también en México respecto a cómo llega Morena al poder, vamos a encontrar también estos momentos de cristalización que van a llevar después a la formulación de la vía electoral como una formulación que llega con la apuesta de Morena, ¿no? Haciendo estos paralelos. Y bueno, a partir del 98, con el triunfo electoral de Chávez como candidato, y con la capacidad que Chávez tiene para aglutinar a múltiples sectores de la expresión política y de protesta, pero también al pueblo que había expresado su descontento desde 10 años antes en el Caracazo, pues empieza a dibujarse este proyecto, que va a ser un proyecto muy potente, encabezado por Chávez, que después
se va a traducir en lo que llamamos el socialismo del siglo XXI con un carácter claramente bolivariano, ¿no? Y en ese sentido, quisiera como que nos pudieran compartir cómo se ha llevado este proceso de concientización política del pueblo venezolano a partir de este trayecto que lleva a la revolución bolivariana, considerando que Chávez fue un gran pedagogo y que hizo un trabajo espectacular de concientización política, bajo el cual el manejo de los medios de comunicación fue importante. Él genera, por ejemplo, este programa de Aló Presidente, donde constantemente ponía a debate temas de interés político, no solo nacionales, sino internacionales, y donde la gente veía, ¿no? Las familias enteras veían el programa, donde Chávez pues hacía un proceso de formación política importante. ¿Cuáles son esos elementos que nos pueden compartir que tuvieron tanta eficacia y efectos tan importantes en la conciencia política del pueblo venezolano, que es el que ha hecho la defensa del proyecto pese a todos los ataques, no solo de la derecha venezolana, sino de Estados Unidos, con este grave proceso de bloqueo económico que ha impactado sin duda, y que sin embargo hay una fuerte todavía conciencia política que mantiene el proyecto bolivariano? ¿Cuáles han sido estas principales estrategias de formación política que se implementaron en Venezuela y que además dieron sustento al proyecto político del poder popular y de la comuna? Que nos pudieran compartir, porque yo creo que la experiencia venezolana tiene mucho que aportar a América Latina y especialmente a México, porque lo que hizo Chávez permitió que la defensa del proyecto se diera desde abajo, a pesar de que Chávez después desencarna, se despide, inicia el camino de despedida, y Chávez se da cuenta en este proceso que él ya no era él, sino que él era el pueblo venezolano y que era el pueblo el que iba a hacer esa defensa, y la concientización política hace que sea el pueblo el que defienda el proyecto bolivariano que Chávez encabezó en su momento y que deja como parte de la herencia política a este gran país que es Venezuela. Entonces, ojalá que nos puedan compartir esta parte, porque me parece que nos puede dar muchas enseñanzas y que Venezuela tiene mucho que aportar a América Latina desde ese lugar. Entonces, pues, no sé si quiere empezar ahora al revés, primero Gabriela y luego María Alejandra. Bien, en principio vuelvo a retomar las raíces del proyecto, ¿no? Yo quisiera compartir parte de un texto, precisamente porque el ejercicio de formación de la Revolución Bolivariana empieza, si bien todo un proceso histórico de formación de distintos movimientos, pero específicamente de este movimiento bolivariano revolucionario 200, la primera gran escuela fue la cárcel de Yare, siempre Chávez lo dijo. Dentro de esa cárcel de Yare, muchos actores de distinta índole permanentemente visitaron a quienes estaban allí presos, y en ese momento el comandante Chávez estaba haciendo una maestría en ciencias políticas casualmente. Él dice que esta fue su tesis, el libro azul, y el libro azul es el texto donde se enarbola el proyecto bolivariano. Digo que este es el primer ejercicio de formación porque digamos que el primer acto de formación que sale de allí es que la Revolución Bolivariana tiene un proyecto y está escrito y tiene unas bases filosóficas, que es el árbol de las tres raíces. Y precisamente a partir de allí comienza la conexión del pueblo venezolano con el comandante Chávez. Y yo me voy a permitir aquí leer la introducción de este libro azul para un poco contextualizar desde sus palabras cuál era la razón por la que estaba este movimiento allí y sobre cuáles son las bases filosóficas que se sustenta el proyecto. Cito: ¿cuál es la razón por la que estamos aquí y ahora anunciando y promoviendo cambios profundos al comenzar la búsqueda de este siglo perdido? Pudieran enunciarse infinidad de causas, pequeñas y grandes, pasadas y presentes, estructurales y coyunturales, para exponer a los hombres de Estado tal razón. Sin embargo, todas las que aquí pudieran señalarse eran tributarias de una cuyo cauce viene de muy lejos y cuyo lecho aparece y desaparece de manera intermitente en recovecos y vueltas, casi siempre oscuros, de la historia patria.
Existe entonces, compatriotas, una sola y poderosa razón. Es el proyecto de Simón Rodríguez, el maestro, Simón Bolívar, el líder, y Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano, referencia verdaderamente válida y pertinente con el carácter sociohistórico del ser venezolano, que clama nuevamente por el espacio para sembrarse en el alma nacional y conducir su marcha hacia la 21ª centuria. El clamor se hace indetenible por los caminos de Venezuela, se acerca, se hace torrente y se confunde en el estremecimiento del pueblo venezolano. Este proyecto ha renacido entre los escombros y se levanta ahora a finales del siglo XX, apoyado en un modelo teórico político que condensa los elementos conceptuales determinantes del pensamiento de aquellos tres preclaros venezolanos, el cual se conocerá en adelante como sistema EBR, el árbol de las tres raíces, la E de Ezequiel Zamora, la B de Bolívar y la R de Robinson. Tal proyecto, siempre derrotado hasta ahora, tiene un encuentro pendiente con la victoria. Nosotros simplemente vamos a provocar dicho encuentro inevitable. ¿Qué nos dice esto? Bueno, el proyecto revolucionario desde su inicio, desde sus raíces, contó con un sustento filosófico teórico y fue a partir desde allí que logra entonces conectarse ese clamor, esa exigencia del pueblo venezolano con las raíces propias. Ya no era bolivariano, tiene raíces marxistas, tiene raíces, tiene elementos que toma de distintos pensamientos a nivel mundial. Su base es precisamente, y la conexión que está con el pueblo venezolano, precisamente de conectar con la historia patria, con la historia propia del pueblo venezolano. Creo que ese fue el primer gran ejercicio de formación de la Revolución Bolivariana. Y en segundo lugar, voy a mencionar estos dos porque pienso que son los más importantes. Hubo distintos programas de formación política, pero también el programa Aló Presidente, como escuela de formación política, todos los domingos, que no era solamente un programa donde el comandante Chávez hablaba o se refería a un tema específico, sino que ponía en escena y ponía en práctica toda una experiencia que el pueblo venezolano asumía desde distintos frentes de batalla, desde el territorio. Él podía reunirse con maestros y maestras, él podía reunirse en una comunidad donde los líderes campesinos y lideresas campesinas hablaban sobre su experiencia, podía reunirse con los pescadores en alguna costa de Venezuela y a partir de allí plantear a qué se refería la Revolución Bolivariana y hacia dónde iba el proyecto bolivariano en cada uno de esos aspectos. Entonces el Aló Presidente fue y sigue siendo una de las grandes escuelas políticas de la Revolución Bolivariana. Y sin duda, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la definición de la democracia venezolana como una democracia participativa y protagónica, porque ha sido precisamente en la praxis constante de la Revolución Bolivariana que el pueblo venezolano, junto con estas ideas que se debatieron desde inicios de los años 90, ha forjado una nueva cultura política. En Venezuela el chavismo, una nueva cultura política, una nueva forma de hacer política y sin duda es una forma de hacer política que a pesar de las contradicciones que emergen de procesos como el que hoy estamos viviendo, mencionaba Karina, el bloqueo económico contra Venezuela, digamos que frente a esas contradicciones hay una fuerza popular que aún levanta la bandera de esa político revolucionario. Para finalizar allí, bueno, el libro azul sería un texto interesantísimo, importante para todos quienes no estén en Venezuela y quieran tomar una idea de lo que significa el proyecto revolucionario bolivariano. María, si nos compartes parte de estos aportes de la concientización política que se da en Venezuela y que es fundamental en el proceso de mantenimiento de la Revolución Bolivariana. Para reflexionar sobre cuáles son los procesos de concientización de Chávez en el pueblo venezolano, yo creo que esta es una respuesta que tiene dos preguntas que están en relación dialéctica. Porque para Chávez, el primer elemento que yo creo que Chávez tenía para poder generar conciencia era reconocer al otro, reconocer a la otra. Debemos recordar que Chávez es manifestación justamente de la contradicción que podía generar el que tú fueses subalternizado, invisibilizada.
excluida o excluido. Entonces Chávez, al llamarte como un sujeto histórico, como parte además de la historia de tu país, Chávez comienza a hacernos leer de nuevo a Bolívar. Chávez comienza, como decía en la primera parte, a hacer leer a la gente a Zamora. Entonces comienza con un proceso que va en lo subjetivo, que va en el reconocimiento de lo histórico, que va en reconocimiento además de que tú como sujeto podías participar en lo político. El pueblo venezolano estaba fuera de lo político, estaba dentro de los partidos, y creo que esto viene porque esta es una formación que tiene que ver con el partido de Morena, y los partidos políticos pueden verse escindidos, que era lo que había pasado en el caso venezolano. Es decir, había habido una, no solamente deslegitimación, sino que además había habido una escisión entre el partido, que debía ser entonces el articulador entre la sociedad civil o el pueblo, y el Estado. Eso estaba diluido. Entonces, Chávez, ¿qué es lo que hace? Con toda esa fuerza de la contradicción, él lo asume y reconoce a la mujer, al hombre, al niño, al abuelo, al indígena, porque además todo el discurso de Chávez es interseccional, es decir, tiene que ver con todos y con todas. Entonces él reconoce a la gente. Entonces yo creo que lo primero que hay que reconocer en Chávez, además que era un comunicador extraordinario, ¿ok? Era su capacidad de reconocer en nosotros nuestra capacidad como sujetos históricos de transformación. Es lo primero. Entonces, si tú eres reconocido, si tú eres reconocida y tú te sientes parte de un sistema político que hasta ahora, con fuerzas centrífugas te haya sacado, pues evidentemente tú te ibas a conectar, como decía Gabriela, con alguien que además se hacía responsable, con alguien que además volvía a hablar de lo que tenía que ver con los principios éticos de honestidad, con los principios además de considerarnos bolivarianos, pero no solamente con el fetiche de la bandera. Es decir, no era un tema de chauvinismo. Chávez, es decir, cuando nosotros nos hablaba del proceso histórico, ese era el primer espacio de conciencia. Y decía al comienzo que tenía dos espacios de respuesta porque había uno que estaba dirigido al pueblo, entendiendo al pueblo como potencia. ¿ok? Que había pasado esta segunda constelación con el tema del 89 por el tema de las contradicciones, ¿sí? Y que comenzaba entonces a dar inicio de un proceso de cambio, y un proceso de cambio que estaba justamente anclado en esa capacidad, esa potencia de la gente, que podía haber comenzado como un espacio espontáneo. A veces cuando nosotros decimos que el 89 es espontáneo, de alguna manera se le resta fuerza. ¿Sí? Fue espontáneo en tanto fue una cosa explosiva, sin embargo, es una expresión histórica. El 89 es una expresión histórica. Y a pesar de que, por ejemplo, lo que tú veías en los medios era la gente saqueando, eso se quiso mucho como asimilar o como traducir en el caos. Por eso les decía al principio que era una cosa la democracia burguesa consensual. Entonces esta explosión no solamente fue una cosa espontánea, había también elementos de gente, es decir, de grupos que tenían todo un proceso histórico político que también se manifiesta y que luego entonces posteriormente se va a unir a Chávez. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, Chávez era un extraordinario comunicador, porque además era capaz que te entendiera todo el mundo. Él era capaz de explicarse, porque además era su preocupación. ¿Qué pasa? Si tú, como líder político, te interesa solamente un tema electoral, no necesariamente te interesaría que el pueblo pueda comprender los procesos. Para Chávez era fundamental, a través de la formación, ¿ok? Que la gente pudiera comprender esos procesos políticos, y por eso él no solamente se queda en lo electoral, sino que una de las primeras cosas fue es decir, el nacimiento de las misiones, y yo creo que aquí es importante señalarlo. Como nosotros estábamos entrando en un tercer proceso, que un poco como el tema de la tercera constelación, cuando estamos como un espacio que comienza a ser orgánico, que comienza a institucionalizarse, las instituciones en Venezuela no eran suficientes. ¿Okay? Estamos hablando de una democracia burguesa que tenía una institucionalidad que respondía a ese tipo de agenda pública. Entonces Chávez lo problematiza y se necesitamos una institucionalidad nueva. Y de los primeros elementos que vamos a tener es la educación. La Universidad Bolivariana es manifestación de eso. Ya en el 2003, las universidades comienzan desde perspectivas críticas, desde perspectivas de lo popular. Debemos recordar que dentro del imaginario venezolano, como cultura rentista, lo popular es desechable, o sea, lo popular es cuestionable. Tú no querías ser popular. Para ti ser popular era una cosa que estaba fuera de toda lógica. Chávez, cuando habla del pueblo, lo resignifica y lo incorpora en el imaginario. Entonces, ahora es,
digamos, es tan importante para nosotros decir soy del pueblo de Venezuela, soy del pueblo latinoamericano, pero antes lo popular no era una cosa que para nosotros tuviera el valor ético y el valor político que tiene ahora. Y hay otra cosa que tiene que ver con la formación de Chávez, que es hacia el partido, ¿ok? Que es hacia el tema más politizado, hacia el militante. Venezuela, al igual que el caso mexicano o el caso latinoamericano con los grandes partidos socialdemocráticos, ¿no? O los grandes partidos socialcristianos, habían tenido fuertes adhesiones. Esas adhesiones se pierden. Con el nacimiento justamente de los movimientos y de los partidos dentro del chavismo hay una nueva militancia que se resignifica y que entonces va a participar en el poder popular. Eso hasta ahora no se había dado. Es decir, la estructuración del partido tenía que ver no solamente con el tema electoral, había mucho tema de base, pero no para la participación, para la cual nos convoca Chávez, que tenía que ver con la transformación de la realidad. ¿Sí? Con la transformación de la realidad a través de la conciencia y a través de poder interpretar las realidades. Entonces, hay un espacio también que nosotros escuchamos cuando se dice que Chávez era populista, ¿no? Yo he revisado, por ejemplo, lo que tiene que ver con el término del populismo. Y cuando nosotros hablamos de populismo en América Latina, se ha utilizado mucho tiempo como un elemento despectivo. Hay otras fuentes donde vemos que el tema del populismo tiene que ver con otro espacio, que es como la incorporación orgánica del pueblo. Pero cuando nosotros hablamos de populismo, en el caso particular venezolano, históricamente la socialdemocracia había generado una especie de sistemas de conciliación de élites que dejaban al pueblo por fuera. Entonces el populismo, cuando se señala que Chávez era populista, él no nos hablaba de una conciliación de clases, por decirlo de alguna manera. Muy por el contrario, Chávez visibiliza esa lucha de clases, que en Venezuela se había venido dando, pero que no tenía nombre, porque justamente como el pueblo no era válido, o el pueblo no era, un interlocutor no era reconocido, Chávez hace, por eso dice, los invisibilizados, él nos vuelve otra vez a poder opinar, a poder estar dentro de la imagen, del imaginario. Entonces, esta lucha de clases, por eso decía, esas insurgencias populares en Chávez se van a hacer orgánicas políticas y van a ser parte de lo que tiene que ver con nuevas formas institucionales, con nuevas formas de entender el poder y con nuevas formas de entendernos nosotros dentro del partido, por ejemplo. Me parece interesantísimo todo esto que están comentando, porque justamente el sentido de este programa, que se llama Política, Existencia y Utopía, es como ir enmarcando la relación que hay en los procesos políticos con la historia, con los modelos ideales y con una encarnación que va siendo existencia, ¿no? Dentro de los pueblos, que van asumiendo proyectos políticos, que van encarnando proyectos políticos en una dirección muy específica, ¿no? Entonces yo creo que Venezuela es un excelente ejemplo de cómo se ha tejido un líder con su pueblo y cómo se ha tejido a partir de la historia, ¿no? Esto que comenta Gabriela sobre la conexión del árbol de las tres raíces va en ese sentido precisamente, ¿no? Me parece muy relevante porque pues Chávez tuvo esa sensibilidad, ¿no? Como de anclar la revolución, la transformación con una historia que no se conocía del todo y que de alguna manera le permite al pueblo reflejarse en esa historia, ¿no? O sea, y esto también que comenta María, de cómo se hace un llamado a participar dentro de lo político y asumir esta subjetividad transformadora, ¿no? O sea, que el pueblo es el actor fundamental de las transformaciones políticas, ¿no? Entonces, estos líderes son pueblo y tienen rostro de pueblo. Y de alguna manera eso también pasa por una recuperación de la humanidad de los negados de la historia. Esta visión de reconocimiento del otro que comenta María, ¿no? El reconocimiento del otro, pero que además está en una condición desigual. El niño, ¿no? Que es la niñez que siempre está aquí atropellada dentro de los procesos en la modernidad. Los viejos, que también son anclados al pasado y también vistos de una manera negativa,
dentro de este proyecto civilizatorio, la mujer, ¿no? En un contexto sumamente machista, pues es como el volverle a dar la vuelta a la realidad, el que todos estos negados de la historia, el indio, ¿no? El negro, que también es un problema racista, el que está de fondo en nuestros procesos de transformación en América Latina, pues de alguna manera reivindica, humaniza, ¿no? A todos estos negados. Y la negación, hay que negar la negación, ¿no? O sea, hay que volver a humanizar, y todo esto es un proceso como de recuperación de la dignidad de la persona. Ahí, en ese proceso, también me parece importantísimo esto que vimos en el 2012 del golpe de timón, ¿no? Cuando Chávez hace una revisión de lo que se ha hecho, de lo que se ha avanzado, de lo que falta, y de un punto que yo creo que es aquí como cardinal, ¿no? El tema de la recuperación del tejido comunitario, que de alguna manera estaba, pero no estaba con toda la centralidad que tendría que estar, ¿no? Y lo pone ahora sí como en el centro de la preocupación, dice, vamos a quitarlo, ¿no? Está el Ministerio de las Comunas, porque no es un problema de un ministerio, es el problema de la revolución bolivariana, es decir, tenemos que reconstruir este tejido comunitario, tenemos que construir una cultura de la comunidad, recuperar este espíritu, ¿no? Y habla precisamente de ir territorializando el espíritu de las comunas, o sea, ¿cómo lo vamos a imprimir, a encarnar dentro de los procesos? ¿Cómo vamos a hacer emerger, ¿no? Este poder popular dentro del proyecto bolivariano de Venezuela? A mí me gustaría muchísimo que nos ayudaran como a pensar y a compartir, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó a partir de este golpe de timón para el proceso bolivariano? ¿En qué se traduce? ¿Cómo funciona este proyecto de las comunas? ¿Y qué es lo que viene para adelante? Es decir, ¿cuál es como el proceso ahora sí de territorialización? ¿Cómo se lleva adelante el proyecto de las comunas? Ahora sí, Gabriela. Sí, bien, bueno, primero plantear que a partir de ese mismo sentido de pueblo, de raíz histórica, que vale los principales elementos que enarboló el comandante Chávez, precisamente ese llamado a la comuna tiene en el pueblo venezolano una fortaleza, y es que si bien es cierto que estamos sumidos en una cultura rentista, por lo que implica depender del petróleo como forma de subsistencia económica del país, también es cierto que en los centros que se alejan de estos espacios de explotación petrolera, de estos espacios que subsisten del rentismo, digamos, en los territorios más profundos de Venezuela, de los llanos venezolanos, de los Andes, de las costas venezolanas, la solidaridad y el espíritu colectivo es una fortaleza y se ha manifestado a lo largo de la historia, ¿no? Precisamente por eso esta propuesta de comuna, que se trata también, digamos, de darle poder a una necesidad, digamos, a ese proyecto de establecer un tejido territorial que haga emerger lo nuevo, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo político. Hicimos desde lo cultural levantando ese espíritu solidario, en lo económico con nuevas formas de organización de la comunidad para emerger nuevas formas también dentro de esa economía social, y en lo político, por supuesto, en lo que tiene que ver con la participación en las asambleas populares, en, digamos, darle, por ejemplo, el poder de participación a la juventud que ya toca los 15 años,
que no participan en las elecciones, pero que sí pueden participar dentro de las comunas como líderes de estos espacios. Ha sido un proceso también de formación importante y que, digamos, si bien hay experiencias dentro del país, como decía, sobre todo experiencias, por ejemplo, en el estado Lara, en el estado, en distintos espacios que pueden ser modelo de lo nuevo, que pueden ser incluso proyectos de investigación para reconocer en ellas lo que es un proyecto histórico revolucionario de transformación. También es cierto que a partir de ese 2012 precisamente luego vienen distintos hechos que de alguna manera han impactado en esa fuerza con la que se venían construyendo los procesos políticos. Hablo en este caso, primero la muerte del comandante Chávez, y toda una cantidad de intereses que empiezan a emerger entonces, y por otro lado el bloqueo económico, que dentro de una de las características es que al bloquear a la población la posibilidad de tener su sustento básico de una manera, digamos, cotidiana, posible, sencilla, de vivir dignamente, al golpear esa posibilidad, el pueblo venezolano tiene que salir y resolver como primera urgencia las posibilidades básicas de vivir. Cómo resuelvo la alimentación, cómo resuelvo la salud, cómo resuelvo la educación, y eso por supuesto impacta en la participación política. Por eso no quiere decir esto que las comunas no continúen su avance, al contrario. Precisamente este proceso ha sido fortaleza en muchos de estos espacios. Tenemos comunas donde ya, digamos, cuentan con una moneda propia, comunas que ya están intercambiando, digamos, materia prima de unos estados a otros. Tenemos experiencias interesantísimas también de formación, de encuentros comunales que se realizan a nivel nacional en comunas como la del estado Lara, y que digamos, se presenta ahora una lucha interesante, digamos, entre estos dos proyectos, entre la casi obligación de detener la construcción del proyecto político a partir del bloqueo a la participación popular en los procesos políticos, y frente a esto también el avance de estos proyectos que han tenido una gran organización, que precisamente este escenario ha sido una oportunidad para construir modelos económicos nuevos. Nosotros hemos tenido posibilidades de compartir con distintos movimientos sociales en Venezuela, por ejemplo, el movimiento de las Madres del Barrio, y tuvimos la oportunidad, incluso con la profesora María Alejandra, de conocer la experiencia de la escuela en casa, y es súper interesante cómo en las comunidades las mujeres están organizadas para continuar la formación de niños y niñas de cada una de estas comunidades, y digamos estos procesos son propios precisamente de ese acumulado histórico que dentro de las comunas se ha llevado adelante, ¿no? Entonces, sí, digamos, en estos momentos seguimos frente construyendo posibilidades y, bueno, seguramente dando surgimiento a nuevas formas de subsistir, con muchas contradicciones que se presentan dentro del camino, pero siempre, como decíamos en principio, esa conexión de Chávez-Pueblo está intacta, y está intacta cuando decimos Chávez, y cuando él dijo Chávez es el pueblo, es precisamente porque está intacta en Chávez como proyecto político, en Chávez como forma de hacer política. Y bueno, frente a estas adversidades sabemos que ese proyecto continuará en avance y continúa en avance, precisamente por eso, esa fuerza telúrica, fuerza
infinita que hoy se hace cultura en el pueblo venezolano, está allí construyendo nuevos escenarios y seguramente construyendo nuevos horizontes posibles para el pueblo venezolano, ¿no? Y para seguir compartiendo también nuestra experiencia con pueblos del mundo, con hermanos y hermanas del mundo que siguen luchando por construir proyectos nuevos y posibilidades civilizatorias distintas, alternativas y distintas que vayan en consonancia con una ética por la vida. Muchísimas gracias, Gabriela. María, adelante. Tú preguntabas que cómo se traduce el golpe de timón. Yo diría que el golpe de timón es uno de los documentos más importantes de la Revolución Bolivariana. Uno de los más importantes porque era el espacio donde tú podías poner en tensión todos los documentos que se habían preparado sobre el poder popular, sobre los principios políticos, sobre los principios filosóficos de la Revolución Bolivariana, es decir, la doctrina. Pero en golpe de timón habían ya pasado los años, ¿no? Y las realidades tensionan esas cosas, ¿no? El mismo proceso histórico. Y yo pude tender puentes entre el por ahora de Chávez, cuando efectivamente no logra, que fue la rebelión, él no logra y dice, bueno, por ahora no logramos los objetivos, ¿no? Y en el 2012, cuando tenemos golpe de timón, Chávez nos tenía acostumbradas a que era un líder, y yo creo que esto es fundamental para la formación de cualquier proyecto político latinoamericano de largo alcance, es que tú tengas un líder que sea capaz de reconocer la contradicción. Hay líderes que tratan de invisibilizar el conflicto, tratan de invisibilizar cuando estamos en una especie de contradicción. Chávez, por el contrario, no lo hacía. Chávez nos llamaba inclusive, bueno, en este momento estamos tensionando, tenemos problemas en este momento. Y cuando él dice golpe de timón, hay un Estado que había avanzado en el 2003 hacia una nueva institucionalidad, ¿sí? Hacia una agenda pública diferente, hacia la incorporación de la gente en todo espacio, pero en el 2012 nosotros nos estábamos cuestionando la institucionalidad, porque las revoluciones no son lineales. ¿Ok? Es decir, no es que haya un avance hacia el éxito o no hay un avance como nos vende el neoliberalismo, nos vende el capitalismo. Una de las cosas que tenemos que tener conciencia en las revoluciones es que vamos a tener contradicciones, que vamos a tener tensiones. Entonces, en ese sentido, cuando eso ocurra, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hacía Chávez? Bueno, tenemos una fuerte contradicción. En este momento, cuando estábamos en el 2012, hay un Estado que comienza, de alguna forma, a desvincularse. Eso lo sentimos, ¿no? Es decir, esa unificación, esa unión que teníamos, y esta separación no es de Chávez, quiero decir. De Chávez jamás el pueblo se separó, jamás. Una de las cosas de la gente que logramos vivir, toda la experiencia del chavismo, Gabriela, yo no sé si tú estuviste en una de la última gran marcha que hace Chávez, que es cuando se despide, que es la última marcha. Yo recuerdo que cayó una lluvia, pero poderosa, ¿no? Y a él le habían dicho que estaba enfermo, que no saliera, que no se mojara. Entonces Chávez dice, yo tengo a esta gente esperándome hace horas, yo tengo que salir. Entonces Chávez sale a la tarima, me emociono, de verdad. Entonces Chávez sale a la tarima, lloviendo, y nosotros, ¿qué le decíamos a Chávez? Si Chávez se moja, también me mojo yo, porque sabíamos que estaba enfermo, porque estábamos conscientes de lo que él estaba viviendo, porque lo que él estaba viviendo lo estábamos viviendo nosotros y nosotras. Porque esa conexión del pueblo con Chávez es lo que, por eso estamos acá, por eso es que nosotros seguimos acá. Y cuando ustedes nos convocan a pensar en lo que la política y existencia, ¿no? Ese tema de la espiritualidad en el plano político, en su dimensión política, en su dimensión subjetiva, en su dimensión cultural, desde la totalidad lo sentimos con Chávez. O sea, Chávez para nosotros, un padre, un compañero, un hermano, los niños reconocían a Chávez. Me explico, o sea, era una conexión, no importaba la edad. Y que además era una conexión que te invitaba a la transformación, que te invitaba a darte cuenta, y eso es golpe de timón. Cuando dice, yo recuerdo que en golpe de timón en el texto te dice, porque la panadería sea socialista, y ahí estaban los socioproductivos, ¿no? Y teníamos panadería socialista, la calle socialista, la biblioteca socialista, y él decía, el socialismo lo estamos convirtiendo en una palabra vacía. Chávez
que nos había convocado a construir el socialismo. Y que te lo diga el líder, te problematiza desde el ejercicio, desde la gestión. Y creo que ahí es una de las cosas fundamentales. ¿En qué se basa una de las convocatorias poderosas de Chávez? El poder popular, pensando el quehacer político. Generalmente, es decir, ¿qué son las políticas públicas? Las políticas públicas es una cosa que el Estado ejerciendo, resolviendo medianamente a través de las políticas sociales neoliberales como paliativos. Chávez no nos invita al tema de los paliativos. Entonces, el poder popular orgánico, organizado, no sin problemas, y aquí creo que nuestra experiencia venezolana puede servir también a la experiencia mexicana cuando hablamos del poder popular, porque uno de los riesgos del poder popular al estar en contacto con el Estado es su burocratización. Y de eso también nos advertía Chávez. O sea, Chávez decía las cosas, ¿no? Decía, es que el servidor público, si se queda en las instituciones y tiene de lejos al pueblo, a lo popular, nosotros no estamos construyendo un Estado comunal, porque la convocatoria era la construcción del Estado comunal. Dos palabras, sí, que dentro de las ciencias políticas parecieran contradictorias. ¿Qué es Estado y es comunal? Si es que el Estado capitalista, el Estado burgués, el Estado que se viene construyendo como periférico en América Latina, no era un Estado que convocara a los procesos orgánicos. Entonces él nos dice, sí, un Estado, porque necesitamos el Estado como espacio, como arena política para la transformación de la democracia. Y nos dice, no una democracia burguesa, una democracia radical. En el caso venezolano, nosotros hablamos de una democracia participativa y protagónica. ¿Y qué quiere entonces decir una democracia participativa y protagónica? O un Estado comunal. El Estado comunal, entonces, como un espacio de construcción colectiva en donde efectivamente se reconoce al pueblo como un sujeto de transformación histórica, ¿no? Y en donde sabemos que tenemos como desafío la construcción de nuevas formas de relación entre lo que significaría la institucionalidad, una institucionalidad que también tiene que ser transformada, que tiene que además ser, generar vasos conductores con el pueblo, pero no desde la formalidad. O no solamente desde lo teórico, ¿no? Que a veces es el riesgo, ¿no? Quedarse en lo teórico, o que las leyes avancen más rápido, y siempre va a ser así. Sí. Bueno, que en mi caso particular venezolano, cuando hablamos de lo que tiene que ver con el sistema jurídico, hemos tenido profundas transformaciones, ¿no? Debo decir también eso, cuando nosotros hablamos de las leyes orgánicas del poder popular, estamos hablando de instrumentos muy potentes para la transformación justamente de las realidades y de cómo nosotros nos conectamos con ese poder, ¿no? Entonces, este entramado jurídico que nosotros tenemos, en el caso particular venezolano, lo estamos también llenando de contenido, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lo político y lo jurídico, generalmente lo político antecede a lo jurídico, y justamente en este momento en Venezuela nosotros queremos revisar la Constitución. Fíjate que para nosotros ya la Constitución, que en el 99 era por supuesto un avance extraordinario, para nosotros ya luce limitada, porque no están los espacios necesarios para el poder popular, no aparece el socialismo, porque nosotros queremos avanzar justamente hacia el socialismo, y creo que es una de las preocupaciones que tenemos hoy, ¿no? Porque cuando hablamos del bloqueo, el bloqueo también es un desafío. Pero el bloqueo, de alguna manera, ¿cómo nosotros lo estamos enfrentando? ¿Cómo lo estamos enfrentando desde Venezuela? Tenemos muchas salidas, ¿ok? Y aquí tenemos una preocupación porque fíjate que con el tema del bloqueo se están haciendo nuevas alianzas con el sector privado, con la empresa privada, en el caso particular venezolano. Y nosotros también tenemos ciertas contradicciones desde el poder popular. ¿Ok? Desde el poder popular, que ya no, que son consejos comunales, hay una figura que nosotros tenemos que es el CLAP. El CLAP es la red justamente de distribución de alimentos, que ante toda la situación de bloqueo, ante todo el problema económico que tenemos en este momento, una de las salidas que da el gobierno bolivariano, ya en el caso de Maduro, son los CLAP, ¿no? Como mecanismo, repito, redes que se van tejiendo de distribución de alimentos. Entonces, estas redes de distribución de alimentos también para nosotros son un desafío. ¿Por qué? Porque con el tema de la pandemia, con el tema de las sanciones, nosotros tenemos que profundizar la intención política de la revolución bolivariana. A veces se desdibuja. Por eso yo digo que es necesario hablar de las tensiones para poder profundizar. Así como está desdibujada
en alguna fase. Fíjense que nosotros, el apoyo electoral que nosotros teníamos en el 2012, o que teníamos, por ejemplo, en el 2016, ya no es el mismo. Entonces, eso nos cuestiona. Primero, porque la revolución bolivariana no puede solamente limitarse, evidentemente, a la naturaleza electoral. Evidentemente no, es muchísimo más que eso. Pero las elecciones o el estar en el gobierno nos permite justamente cambiar esas realidades, ¿no? Entonces, tenemos que, ¿cómo conectamos orgánicamente el tema de lo electoral de la mano de la formación política? Eso es inaplazable. Todo partido político de un proyecto revolucionario, tiene que tener cuidado con el tema de las elecciones, ¿ok? Porque no son el sentido último, es el sentido último de un partido electoral, como se llaman efectivamente dentro de la teoría política. Pero los partidos, cuando son de proyectos políticos de largo alcance, tienen que tenerlo como un medio, pero no como un fin. Evidentemente nosotros no lo tenemos como un fin. Entonces hay una preocupación, sigue habiendo una preocupación dentro de la formación de la juventud. A nosotros nos ha afectado mucho, por ejemplo, el problema migratorio, el problema de todo ese bloqueo y de todo lo que significa en este momento ser venezolano y ser venezolana. Porque a nosotros nos duele que la gente se vaya. Pero hemos decidido quedarnos. Pero también vemos en las noticias qué sucede con nuestra migración. ¿Qué pasa con el venezolano y la venezolana que llega fuera de nuestras fronteras, que llega a Colombia, que llega a Honduras, que llega a Chile? Hace poco tuvimos una escandalosa situación de quemaron todos los bienes, todas las cosas de unas familias venezolanas en Chile. ¿Ok? Nosotros cuántos chilenos nos hemos recibimos con el tema de la dictadura de Pinochet. Entonces hemos sido un país receptor de migrantes, ¿no? Y además de incorporarnos dentro de toda una lógica dentro de nosotros, pues nosotros los hemos recibido, los hemos incorporado, y fíjense que la migración venezolana no ha tenido el mismo trato. Y tiene que ver con lo político, tiene que ver con el cambio que evidentemente acelera Chávez y que además hace toda una escisión dentro de lo que es el imaginario político venezolano. Entonces, hay como unas lecturas distintas de la venezolanidad, hay una lectura diferente de lo que significa Venezuela dentro de los medios de comunicación. Nuestro país ha sido muy atacado por los medios de comunicación masivos en el mundo. Es decir, hay una lectura que además nos desconoce. Es una lectura que tiene que ver con la derecha venezolana que vive en el exterior, pero que desconoce a los que nos decidimos quedar, a las que nos decidimos quedar. Y por eso yo agradezco esta vitrina de hoy con ustedes, tanto con Katia, con Karina, porque de alguna manera nos permiten pues expresarnos desde aquí qué significa para nosotros el proceso bolivariano. Y el proceso bolivariano hoy para nosotros, que puede estar en tensión, que es parte de las revoluciones. Las revoluciones, como dije al comienzo, no son cosas lineales, no son procesos lineales, sino que continuamos, lo decía Gabriel, para nosotros Chávez está vivo. Cuando Chávez decía, yo soy el pueblo, no es, además que quisieron hacer como una especie de referencia de totalitarista o de alguna manera dictatorial, cuando dice Chávez, o sea, yo soy el pueblo, como el État c'est moi, el Estado soy yo, muy lejos de eso. Cuando Chávez dice, yo soy el pueblo, es porque nosotros lo reconocíamos como uno de nosotros, como una de nosotras. No era una figura de yo soy el Estado, yo soy el pueblo porque yo estoy arriba, yo tengo el poder, por el contrario. O sea, él con nosotros se fusionó. Hay una frase que también era muy poderosa, que nosotros lo teníamos dentro de lo que era las frases de las marchas, y no quiero decir que la política de Chávez, he mencionado varias veces las marchas, porque para nosotros era un espacio de encuentro, era un espacio orgánico, cuando teníamos que demostrar fuerza, pues también estábamos ahí, lo seguiremos haciendo. Pero hay una frase que dice, Chávez no se murió, Chávez se hizo millones, Chávez soy yo. ¿Ok? Y cuando tú dices Chávez soy yo, tú estás hablando de un proyecto político de transformación necesario, ¿ok? En donde efectivamente las he escuchado a ustedes en otros programas cuando hablan, por ejemplo, de lo mesiánico, o cuando hablan, por ejemplo, del pueblo, de la hiperpotencia, de la potencia, y yo creo que en Venezuela nosotros vivimos eso y lo hemos sentido. Y esa sensación, sin lugar a dudas, puede transformar las realidades. Y era una de las cosas, y ya con esto cierro, sí, para que pasemos a otras preguntas. Hay un elemento que tenía Chávez muy claro, que era el escenario internacional. ¿Ok? Históricamente, en el periodo de nuestras democracias representativas, y eso va para todos nuestros países,
en los años 90, es decir, había una fragmentación entre nosotros, el venezolano con el colombiano, el mexicano con el hondureño, es decir, había una fragmentación. Chávez comienza a reactivar un imaginario que nos conecta a todos, a la patria grande. Entonces nos vuelve a invitar, ella va, estamos todos invisibilizados, aquí estamos todos igualitos. Es decir, no es que estamos unos y otros. Es decir, este sufrimiento y este dolor es de todas y todas, de todos y todas. Entonces tenemos ese sufrimiento común de lo periférico, de la exclusión. Vamos a unirnos para transformar la realidad. Eso es la CELAC, que además celebramos, por supuesto, desde Venezuela, todos estos avances que se están dando justamente para su reactivación. Es un espacio fundamental. Hemos visto lo que hace la OEA cada vez que tenemos problemas con nuestras democracias. Es decir, son un instrumento más de los Estados Unidos aquí en América Latina. Entonces la OEA no puede seguir siendo un espacio común para nosotros. Tenemos que pensar en otras cosas. Y Chávez lo tenía claro, por eso tenemos Petrocaribe. Fíjense lo importante de Telesur. Estaba tan claro Chávez que el problema de la comunicación era lo fundamental, que Telesur es un proyecto que tiene que ver con Chávez. Es decir, cómo nos conectamos para que se conozca una noticia otra, una noticia distinta. Porque es lo mismo que les decía también al comienzo, los venezolanos no teníamos acceso a la historia. No como la conocemos hoy, no como la están conociendo nuestros niños y niñas. Tú no puedes transformar una realidad si no hay identidad, no construyes un imaginario desde lo histórico, digamos, revelando esas contradicciones que para nosotros eran desconocidas. Sí, a mí me parece muy potente la posibilidad de hacer estos diálogos, porque sin duda el manejo mediático que se ha dado a nivel internacional de lo que pasa en Venezuela ha invisibilizado la potencia política y existencial del proyecto bolivariano, y el que podamos conversar con ustedes habla de algo, o sea, por un lado desestructura esta mentira que se difunde mediáticamente y que por supuesto ha estado impulsada por Estados Unidos y por las lógicas imperiales, pero por otro lado nos muestra que las apuestas políticas no son menores, es decir, que lo que se ha gestado en las últimas décadas en Venezuela no es solamente un gobierno progresista, sino ha sido una apuesta política, ética y existencial que, como dices, ha avanzado en muchas cosas, y que como todo proceso tiene sus propias, como decían, contradicciones, pero que son contradicciones que son parte de los procesos de vida, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece muy potente que podamos seguir estas conversaciones para pensar ese estado comunal, que es un estado que Chávez entendió claramente que había que transformar la institucionalidad y que había que construir este poder popular que fuera orgánico, justamente, y que pudiera también hacer el contrapoder a este Estado que tenía que irse desmoronando desde dentro, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles profundamente la posibilidad de hacer esta conversación con nosotras y con todos y todas las compañeras de Morena, y no solo de Morena, porque este programa de formación política lo ven en muchos lugares de América Latina y del mundo, y ojalá haya la posibilidad de seguir esta conversación no solamente para lo que ha sucedido en Venezuela, sino para lo que está sucediendo desde hace tiempo también en Bolivia, lo que sucedió en el Ecuador, porque América Latina ha ido construyendo de manera constante alternativas que están invisibilizadas por estas lógicas, no solo mediáticas, sino imperiales, que impiden que se vea que sí estamos construyendo opciones. Y yo creo que Morena tiene mucho que pensar en torno a las apuestas políticas y a cómo ir construyendo no solo esta mística que a veces muestra que el pueblo es capaz de unificarse con el corazón de quienes encabezan estos procesos, o sea, de los líderes, sino que a veces los líderes tienen que dejar de serlo para ser pueblo, ¿no? Entonces, creo que ahí Venezuela y el caso de Chávez, que se volvió pueblo y que el pueblo se volvió Chávez, y que al final ya la frontera nunca existió entre Chávez y el pueblo venezolano, es un ejemplo de cómo esta mística, de cómo esta entrega, cómo esta conexión de corazones también es una conexión que tiene que ver con las apuestas políticas, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles, ojalá que haya chance de seguir esta conversación. Y pues, Katia, te dejo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias, compañeras, porque realmente es un gusto escucharlas.
Tenemos también en México un proceso complejo, interesante, ¿no? De construcción de la democracia participativa. Y estaba recordando también cuando Maduro justamente asume la responsabilidad de la presidencia y que se le reclamaba, ¿no? En los medios se quería hacer evidente que él no era Chávez, ¿no? Y casi hasta con nostalgia, ¿no? Los medios de comunicación decían, no, pero es que Chávez, pero bueno, porque ya no estaba, ¿no? Era cómodo. Y que entonces al principio pues es muy duro porque llenar el espacio era, híjole, era muy difícil. Pero creo que Maduro, con mucha sabiduría, logra comprender su papel en este proceso y cuando dice, efectivamente, no soy Chávez, pero todos juntos sí somos Chávez. Es una manera de volver como a lanzarle al pueblo la responsabilidad histórica, la responsabilidad política de llenar ese espacio, de poder llenarse de ese liderazgo y asumir con toda la responsabilidad la democracia participativa, lo que significa construir un Estado comunal. Entonces, a mí me parece pues realmente inspirador, porque ahorita en México estamos viviendo un proceso similar. Es decir, Andrés Manuel López Obrador ya dijo que si el pueblo elige que él continúe en la presidencia, continuará, y continuará solamente 3 años. Tiempo después, él se retirará de la política y entonces nos quedamos pues sin su liderazgo. Entonces vienen tiempos muy duros en donde Morena tiene el reto de estos 3 años, crecer como movimiento, crecer en el protagonismo, en la asunción de liderazgo, pero no es un liderazgo en el que estemos buscando a otra persona que pueda llenar el espacio. Aquí el llamado es a que el pueblo tome el espacio, a que la organización vuelva a estar como en la corona del proceso y que realmente como pueblo podamos asumir la cuarta transformación. Entonces, escucharlas es realmente pues una inspiración enorme y también saber pues que la historia no es una línea recta. La historia se construye en el tiempo, se construye en las contradicciones y precisamente las instituciones se van formando a raíz de las necesidades que surgen en el tiempo, ¿no? Esto que también nos comentan, que me parece muy importante sobre cómo es que la Constitución bolivariana, que fue punta de lanza en algún momento, de pronto en el proceso se empieza a volver caduca, ¿no? O sea, hay ciertas partes que hay que volver a repensar y es que la historia es así. No todo es perfecto, se van haciendo transformaciones, cambios, y más bien hay que asumir la transformación como el camino. Las instituciones hay que construirlas críticamente y tenemos que acostumbrarnos a eso, a que la revolución es un proceso, es un modo de vida y más bien quedarse es estabilizar ahora sí la dominación para poder abrir la historia, cumplir los sueños. Tenemos que estar y ponernos constantemente a la altura de los sueños del pueblo. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieran dar un último saludo, unas pequeñas palabras y cerramos. Adelante, Gabriela. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros siempre es más que un honor estar en estos espacios, un compromiso. En lo particular, poder conversar sobre Chávez, poder compartir las ideas de lo que significó Chávez y de eso que decía María Alejandra, que nosotros vivimos como pueblo y logramos sentir como pueblo y sentimos una dicha, digamos, haber tenido esa oportunidad
de convertir el proyecto político en espiritualidad, sí, y que esa espiritualidad se convierta en fuerza transformadora. Estamos siempre a la orden para estos espacios, para compartir las ideas que sean necesarias y por supuesto saludar al pueblo mexicano por el proyecto político que está andando con el presidente López Obrador y reconocer también todos esos esfuerzos de integración y de rescate y de alguna manera liderazgo que está asumiendo en la unidad de los pueblos latinoamericanos y en dar vida nuevamente a los procesos de integración que se generaron en el siglo XXI, en el siglo XX de Latinoamérica, en el siglo XXI de Latinoamérica, que se abrió a una nueva construcción de alternativas. Es importante lo que se está dando en estos momentos en México porque precisamente es una batalla por no dejar que caigan todos esos esfuerzos históricos que han venido andando en América Latina. Entonces, nuevamente un abrazo desde Venezuela y seguimos aquí dispuestas a compartir este tipo de espacios cuando sea necesario. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, qué gusto escucharte. María. Bueno, me uno a los agradecimientos de Gabriela de esta invitación. Estos espacios son vitales para poder conocernos, para poder vernos, para poder acercarnos. Y un saludo enorme desde la patria de Bolívar, la patria de Miranda, la patria de Chávez, que todos ellos en su conjunto nos hacen ver como pueblo latinoamericano. Fíjense que ninguno de ellos tuvo un proyecto hacia adentro, sino justamente por el contrario. Es decir, cómo podemos unirnos, cómo podemos transformar las realidades desde el reconocimiento de las cosas que nosotros pues hemos vivido. Les agradezco muchísimo la invitación, siempre a la orden. Saludos a todo el que desde el partido Morena que nos vaya a ver o de todas las personas que vayan efectivamente a ver esto. Siempre es importante poder escuchar toda la gente desde la experiencia. Los invito a no hacer juicios sin conocer la experiencia, sin escucharnos, sin conocernos. Es fundamental para toda formación política que el reconocimiento del otro y el reconocimiento de la otra se base justamente en eso, en poder escucharnos y en poder conocernos. Una de las cosas que nos marcó en Venezuela, hace poco devolvieron la piedra cueca. La piedra cueca para nosotros, es decir, culturalmente, que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, ¿no? Se la llevaron porque era una cosa como turística, ¿no? Se convirtió en un juego de un parque infantil. Entonces, cuando regresan la piedra cueca, que era una piedra natural, regresa lisita, toda acomodada, ¿no? Para nosotros fue tan importante, y digo esto por lo siguiente, porque toda revolución no es fácil, es muy difícil, es muy duro. Las sanciones para nosotros son muy duras, y creo que también eso es muy importante decirlo. Es decir, todas las triangulaciones que nosotros tenemos que hacer para tener acceso a medicinas, tener acceso a alimentos. Yo creo que el pueblo venezolano es un pueblo guerrero, es un pueblo guerrero, de guerreros y guerreras, ¿no? En el sentido que estas realidades a nosotros nos han convocado a seguir luchando. Tú te paras en la mañana temprano y tú ves a las madres trabajando, ves a los padres, ahorita con el tema de la pandemia, por supuesto la gente está aislada, pero los parques se van llenando de niños, se van llenando las instituciones, se van llenando el transporte público, las panaderías, las cosas, se va llenando de vida que tú puedes ver, ¿no? Y se va llenando también de conversaciones, de cosas, y el pueblo venezolano se reencuentra en este momento, en nuestras calles, ¿sí? En nuestras calles, y nos hace pensar qué nos queda por delante, a nosotros como familia, como padres, como profesionales, como parte también de la institucionalidad, qué nos queda por delante. Nos queda por delante seguir luchando, que esa lucha sea consciente, sea orgánica. Desde el partido también nos preguntamos qué hacer, esa famosa pregunta del qué hacer de Lenin, también nosotros nos las estamos haciendo, nos estamos problematizando, y espacios como estos justamente los agradecemos porque nos permite pues también repensar cosas, ver las cosas en perspectiva, y bueno, agradecer entonces la oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vámonos. Nos despedimos. Hasta la próxima y no dejen de sintonizar estos espacios de formación que son bastante relevantes. Nos vemos. Abrazos. La comuna debe ser el espacio sobre el cual, bueno, vamos a parir el socialismo. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Chávez radical. No es que nosotros vamos a bautizar como comuna ya algo que no es comuna. No, no nos apresuremos. Esto es tan importante que no debemos apresurarnos. Debemos ir amasando como cuando la masa tapa bollo. Bueno, tiene que estar para bollo. Si no tapa bollo, no hay bollo. No caigamos en el error de apresurarnos por decir ya somos comuna. No, no. No puede ser antes de tiempo. ¿Ustedes creen que Venezuela, a quién se le puede ocurrir decir que Venezuela hoy es un país socialista? No, eso sería engañarnos. Nosotros estamos en un país que vive todavía en capitalismo, solo que hemos iniciado un camino, estamos dando pasos contra la corriente mundial incluso, hacia el proyecto socialista, pero eso es de mediano para largo plazo. Por eso es que la oligarquía aquí está empeñada en detenernos, porque ellos saben que vamos para allá, no nos van a detener. Fíjense este libro que me regaló un señor, ¿Cómo es la Comuna Popular? La Comuna Popular es una creación de las masas. En 1950, yo no había nacido cuando Mao estaba creando comunas en los campos de China, impulsando con el pueblo, pero bajo este principio, la Comuna Popular es una creación de las masas. Oye, ¿no les parece que esta consigna de Mao deberíamos repetirla por todas partes? ¿Verdad que no les gusta la idea? Es una creación de ustedes, del pueblo, de las masas populares. No es de Chávez, ni por el alcalde, ni por el gobernador, ni por el partido. Es por las masas. El presidente Mao indicó, a través de la práctica popular y del perfeccionamiento gradual durante varios años, la Comuna Popular se ha convertido en un sistema unificado nacional. ¡Ay, esto hay que subrayarlo! Yo me imagino las comunas venezolanas, socialistas, nuestras, en el año 2029, pues. De aquí a 20 años, las comunas nuestras deben ser esto, deben haberse convertido en un sistema unificado nacional. Una comuna debe ser una célula, pero ¿quién ha visto una célula sola ella? Una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas, no una comuna aislada por allá. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos. Ustedes saben que la célula tiene núcleo, ¿verdad? Bueno, los consejos comunales son el núcleo de las comunas, o uno de los núcleos de las comunas. La comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando, enlazando, ¿cómo se llama? Tienen que ir formando un sistema, articulándose para darle forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación, desde abajo, desde el núcleo, que son ustedes, desde la célula, que es la comuna, que están naciendo las comunas. Elevar lo local a nivel universal. Lo local, confinado solo a lo local, es contrarrevolucionario. Oigan bien, cuidado, porque uno puede ser contrarrevolucionario creyendo que es el más grande revolucionario de la historia y resulta que está actuando contra la revolución sin saberlo. Lo local, unido a lo universal, en un tejido social y político, es una fuerza revolucionaria formidable. El socialismo es devolver al hombre y a la sociedad su condición social, hacer del hombre un verdadero ser social y por tanto hacer de sus organizaciones
sociales. El capitalismo es, en esencia, la fragmentación de la sociedad, el convertir al hombre en náufrago, en un aislado, un solitario. Por supuesto que sus organizaciones, las del capitalismo, serán fragmentadoras, aisladoras, barreras para la comunicación. El capitalismo, para funcionar, para justificarse, necesita el ambiente egoísta, la guerra de todos contra todos, la competencia. Esa es su razón de ser, su visión del mundo, la del capitalismo. Sigo leyendo. La revolución debe, so pena de perecer, de ser capturada, modificar radicalmente la visión del mundo propia del capitalismo. Debe emprender acciones que reconstruyan el tejido social. Y para esto es principalísimo elevar lo local a nivel universal. Establecer relaciones políticas, sociales, económicas, organizativas y espirituales desde la base hasta el nivel nacional. Desde el núcleo, diría yo, desde la célula hasta todo el nivel nacional. Las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males. ¿Cuáles son las capilares? Como los vasos capilares, son chiquiticos aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las capilares? Los consejos comunales son como vasos capilares, los núcleos, las organizaciones que están más dispersas y más en lo micro de la realidad. Sigo. Las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males y las soluciones radicales a esos males. Convencerse que su enemigo es el sistema capitalista y que la solución es el socialismo. Hay que convencerse, no solo repetirlo como una consigna, como unos loros. Siendo así, sigo leyendo, deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales. Deben ser ustedes, se está refiriendo a ustedes, los que están en lo micro, deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales, pero también eficientes en la lucha por la construcción del socialismo y su defensa. Capaces deben ser de movilizarse por objetivos políticos que vayan más allá de los mezquinos contornos de su aldea existencial. Capaces de ver y sentir el mundo y de actuar para modificarlo. Yo lo que quiero es apretar el acelerador, que apretemos el acelerador. No podemos quedarnos en el Consejo Comunal local allí. No, vamos a un salto. Llegó el momento del salto a las comunas, a la organización superior, a la organización política. Nosotros ya estábamos. Tierra madre, Ella tiene su nombre original. la armadura Somos vamos a para quitar, libertad. la armadura vamos a Tierra de quitar, origen, la armadura de vamos a sangre y de